está repartida en distintas partes y no es fácil agarrarla de un solo lugar, ¿ya? Esto está en el Wallace-Hobbes de una cierta manera, pero en el Roger Sillao estas cosas salen un poquito mejor explicadas y por eso también creí necesario que lo leyeran de acá, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué están un poquito mejor explicadas acá, es porque están un poco mejor hechas también las deducciones, ¿ya? Entonces, em, voy a compartir pantalla. Lo que ustedes vieron en el capítulo que estamos viendo son la continuación de un poco de lo que estábamos haciendo, que era mirar distintas maneras de medir la humedad atmosférica y empezar a meter el efecto de la humedad atmosférica dentro de las cosas que estamos haciendo. Y para eso hay que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, una cosa importante y con la que uno parte es que el calor latente o el calor a presión constante y el calor a volumen constante, en el caso de una mezcla de aire húmedo, tiene unos pequeños cambios, ¿cierto? Y eso es algo que se desarrolla, por ejemplo, en el Roger Sillao y que no se desarrolla propiamente en el Wallace y Hobbes, ¿ya? Y desde ahí vamos a partir. Entonces, la suposición inicial que se hace en Roger Sillao es la siguiente. A ver, creo que tengo un problema aquí. La suposición inicial de Roger Sillao es la siguiente, es que ven la pizarra, ¿cierto? Ahí está. Sí. Ya. Uno tiene una mezcla de aire seco con aire húmedo, ¿ya? Y en general lo que uno dice, tengo 1 kilogramo de aire seco y una cierta cantidad de aire húmedo que está dado por su razón de mezcla, ¿ya? ¿Se recuerdan? La razón de mezcla era la masa de aire húmedo o de vapor de agua dividido por la masa de aire seco, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la masa total, aquí le vamos a poner una m chiquitita abajo, ¿ya? Que significa, en general las cosas cuando tienen una m chiquitita significan húmedo, ¿ya? Entonces esto es moist. La masa total sería la masa de aire seco más la masa de aire de vapor, ¿sí? Así que si uno tiene una mezcla de 1 kilogramo de aire seco, ¿ya? Más una cierta cantidad de aire húmedo dado por su razón de mezcla, lo que uno tiene es que entonces el calor de... El cambio de calor, ¿cierto? O el calor latente va a ser igual a la masa por dQ. La masa va a ser 1, que es la masa de aire seco, más R, que es la masa de aire húmedo. Eso va a ser igual a los calores a volumen constante por dt, ponderados por las masas correspondientes. Entonces, si tenemos 1 kilo de aire seco, va a ser C sub B por dt, ¿cierto? Por 1, que es por 1 kilo, más R, que va a ser la razón de mezcla, por C sub BB por dt. ¿Y qué es lo que es BB? Es el calor específico, no del aire seco, sino que del vapor de agua. Del vapor de agua. ¿Ya? ¿Se fijan que en nuestro caso simple, en donde teníamos solamente aire seco, uno pone dQ igual a C sub B por dt. Y está todo bien, ¿cierto? Pero aquí, en la medida en que uno tiene una cierta cantidad de vapor de agua, uno tiene que incluir ahora el efecto del vapor de agua en ese calor a volumen constante. ¿Ya? Se vuelve bien enredadito, ¿ya? Y entonces, uno puede ordenar esto y poner que entonces que dQ es igual a C sub B más R por C sub BB por dt partido por 1 más R. ¿Sí? Ahora, como R siempre es pequeño, yo no sé si ustedes se acuerdan de estas cosas, pero cuando uno tiene esa fracción, cuando x es pequeño, eso es aproximadamente igual a 1 menos x. ¿Sí? Y entonces, si es que esto es 1 más R, entonces dq
es aproximadamente igual a C sub B. A ver, aquí tenemos un problema, ¿ya? Porque Roger Sillao ocupa la siguiente notación. Dice, llamémosle R a C sub B partido por C sub B. Chuta, nosotros ya tenemos un R, que es nuestra razón de mezcla. Entonces llamémoslo de otra manera. Llamémosle gamma a C sub B partido por C sub B. ¿Ya? Si dividimos por C sub B, entonces tenemos que dq es igual a 1, ¿está bien? Más R por gamma partido por 1 más R. Pero, como les dije, 1 partido por 1 más X es aproximadamente 1 menos X, así que dq es aproximadamente igual a 1 más gamma por R por 1 menos R, ¿ya? Aquí aparece un término, fíjense que aparece un término cuadrático en R. Ese término es despreciable porque R es pequeño, y por lo tanto si R es pequeño es despreciable R cuadrado, y nos aparece un menos R y nos aparece un gamma por R, ¿sí? Así que, y nos aparece eso, menos R y un gamma por R, así que dq es aproximadamente igual a 1 más gamma por R menos R, o sea, más R por gamma menos 1, ¿sí? Por, dividimos por C sub B, ¿cierto? Dividimos por C sub B, y entonces podemos multiplicar también por C sub B arriba y abajo. Eso nos faltó acá, porque si dividimos por C sub B, esto también tiene que estar multiplicado por C sub B, ¿cierto? Así que esto es por C sub B y por supuesto que por dt. Todo esto es por C sub B y por dt, y todo esto es por C sub B y por dt. Ya, ahora gamma... Espérense que estoy medio confundido con esto. De acuerdo. Ya, lo que sucede es que gamma tiene un valor, ¿ya? Tiene un valor aproximado igual a 1,96, ya que uno podría decir que eso es aproximadamente 2. Así que esto queda 2 menos 1 y queda un 1, y entonces dq queda aproximadamente igual a 1 más R por C sub B por dt. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, y aquí es donde pido su paciencia y toda su concentración, esto sería una especie de C sub Bm. ¿Qué significa C sub Bm? Es el coeficiente, el calor específico a volumen constante, pero de la mezcla de aire húmedo, ¿cierto? Pero como la mezcla de aire húmedo puede tener un poquito de agua o puede tener mucha agua, evidentemente que este calor específico a volumen constante de la mezcla de aire húmedo tiene que depender de la razón de mezcla, ¿sí? Y depende en esa medida. Así que C sub Bm es una función de R que es igual a 1 más R, o que se aproxima a 1 más R por C sub B, que sería el calor específico a volumen constante del aire seco. Y ahí ese sí lo conocemos súper bien y es una constante. Y entonces esto nos permite calcular este dq para una parcela de aire que tiene una cierta cantidad de vapor de agua determinada por su razón de mezcla. ¿Ya? Eso es lo que uno quisiera hacer. Así que varias aproximaciones metidas acá, ¿cierto? Pero con eso llegamos a un valor final para el coeficiente el coeficiente de calor específico a volumen constante para una mezcla de aire húmedo, ya en función de la razón de mezcla de húmedo. Lo mismo uno puede hacer ahora para el calor específico a presión constante, ¿ya? Y si uno hace lo mismo,
le da también, no hay para qué hacerlo, porque es igual, le da que el calor específico ahora a presión constante de la mezcla de aire húmedo es aproximadamente igual al calor específico del aire seco por 1 más 0,9 por la razón de mezcla. ¿Ya? Así que tenemos dos expresiones ahora para los calores específicos a volumen constante y a presión constante de la mezcla de aire húmedo, ¿ya? Que nos sirve ¿para qué? Pues para lo que viene ahora, que es mirar distintos procesos en donde está involucrado ahora el vapor de agua, ¿ya? Y que eventualmente podría incluso condensar o llegar a condensar, en donde vamos a tener liberación de calor, ¿ya? Y vamos a tener que ocupar entonces estos coeficientes de presión constante y volumen constante de la mezcla de aire húmedo ahora. Ok, y entonces aquí viene lo que les pregunté en el ejercicio, ya que son entonces las maneras de alcanzar la saturación. Y hay muchas, ¿ya? Entonces, una manera de alcanzar la saturación o un tipo de manera de alcanzar la saturación es disminuir la temperatura, ¿sí? Y otra clase de procesos que nos llevarían a alcanzar la saturación sería ¿cuál, por ejemplo? Que no sea disminuir la temperatura. Evaporar y aumentar la cantidad de vapor de agua. Exacto. Aumentar la cantidad de vapor de agua en la mezcla por evaporación, por ejemplo, aumentarla, o por cualquier otro proceso, a eso también nos lleva a la saturación. ¿Ya? Así que hay varias maneras, pero hay maneras y maneras, y hay maneras que son más importantes que otras. ¿Ya? Y eso es un poco lo que queremos ver ahora. Entonces, la primera manera es un proceso que a mí me gusta mucho porque mi hija se llama Rocío, ¿ya? Y es el punto de Rocío. ¿Ya? Y el punto de Rocío se refiere a un proceso atmosférico en donde yo enfrío el aire que tiene inicialmente una cierta cantidad de humedad que no necesariamente es la humedad de saturación, pero yo lo enfrío de manera isobárica, es decir, manteniendo la presión constante hasta que se alcanza la saturación. La temperatura que yo encuentro para ese proceso se llama, entonces, define el punto de Rocío y se llama la temperatura de punto de Rocío. ¿Ya? Entonces, como ustedes vieron en el capítulo de Roger Sillao, y no lo voy a hacer porque en realidad es una aplicación bien sencilla de la materia, existen fórmulas analíticas, por ejemplo, para la presión de vapor de saturación, ¿ya? En que uno puede escribir la presión de vapor de saturación de la siguiente forma, como una constante A por la exponencial de menos B partido por la temperatura, ¿ya? Donde en este caso, si no me equivoco, sí, la presión está está en pascales y la temperatura en Kelvin, ¿ya? Esa es una expresión para la presión de vapor de saturación, ¿sí? Y bueno, ¿cómo es la cosa entonces? Cuando yo trato de alcanzar la saturación, entonces yo tengo que la razón de mezcla, ¿cierto? ¿Qué pasa con la cantidad de vapor de agua o con la cantidad de agua en el aire mientras ocurre el enfriamiento isobárico en este caso? Se mantiene constante. ¿Se mantiene constante? ¿Sí, Pablo? Se Sí, conserva la cantidad de agua en la muestra porque
mientras uno está enfriando, no está sacando agua, ¿ya? Hasta que ocurre la saturación, la cantidad de agua en el aire es la misma. Así que R, la razón de mezcla, es en realidad la razón de mezcla de saturación a la temperatura del punto de rocío y a la presión a la que yo parto haciendo mi experimento. Si yo parto a una cierta presión, lo que yo quiero obtener es como una especie de función inversa, ¿ya? En donde R sub S es tal que a la temperatura del punto de rocío, entonces tengo el R inicial. Y curiosamente, como yo tengo esta fórmula de acá, ¿sí? Y se recuerdan que tenemos otras más, hicimos una en particular en que relacionábamos la presión de vapor de saturación con la razón de mezcla, ¿se recuerdan? R es aproximadamente igual a epsilon por la presión de vapor dividido por P. Así que si eso es así, R sub S entonces es aproximadamente igual a la presión de vapor de saturación por epsilon partido por P. Pero fíjense que la presión de vapor de saturación se escribe así también, se escribe como una exponencial de la temperatura. Así que yo puedo escribir todo esto como que R sub S es entonces aproximadamente igual a por epsilon por E elevado a menos B partido por T sub D. Todo eso dividido por P. ¿Sí? Y si ustedes quieren, yo aquí puedo pasar la presión para el otro lado, que es constante todo el rato. R sub S... R sub S es R. R sub S es R porque se conserva, así que incluso puedo borrar la S porque no es que necesite conocer otra R. No es que haya una R de saturación acá, sino que R de saturación es R. A la temperatura del punto rocío, P por R es aproximadamente igual a epsilon por A por la exponencial de menos B partido por T sub D. Si quieren puedo pasar eso para allá, P por R partido por epsilon por A. El logaritmo natural de esto tiene que ser igual a menos B partido por T sub D. Así que T sub D es en realidad menos B partido por el logaritmo natural de P por R partido por epsilon por A. ¿Ya? Y esa es una forma analítica entonces de encontrar la temperatura del punto de rocío. Ahora nos dio con un signo negativo ahí, pero no importa porque podemos dar vuelta el logaritmo y entonces T sub D es igual a B partido por el logaritmo de epsilon por A partido por P por R. ¿Ya? Esa es una forma analítica entonces de encontrar la temperatura de punto de rocío. ¿Ya? Ahora, esta no es la única forma de encontrar la temperatura de punto de rocío, porque también lo podemos hacer, y esto, ¿se acuerdan que yo les dije que alguna vez íbamos a volver a nuestro diagrama termodinámico? ¡Tanán! Ahí está, el diagrama termodinámico. ¿Ya? Entonces voy a buscar uno que yo tenga por aquí para volver a copiarlo, porque quiero volver a ponerlo en nuestro cuaderno para mostrarles cómo calcular o cómo mirar la temperatura en realidad en, sin hacer el cálculo, sino que simplemente mirándolo del diagrama. Ujú. Ok. Entonces, yo creo que puedo hacer esto así. Voy a ocupar un pedacito del diagrama nomás ahora, ¿ya? ¿Están viendo la pizarra o no? ¿Ven la pizarra?
Sí, profe. Sí. Ya. Supongo que aquí puedo insertar algo desde el computador. Y supongo que esta es una captura de pantalla que acabo de hacer. Claro. Se fijan que lo que estoy poniendo acá es un pedacito del diagrama termodinámico, no es todo el diagrama termodinámico. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio y vamos a calcular. Yo me sé estas líneas más o menos, ¿ya? No me las sé en realidad. A ver, miremos cómo cambia la presión en el diagrama. Ya, ok, claro, 1900, 800 son las líneas negras cada 100. Entonces, veamos cómo está la temperatura. Estamos todos desde Santiago, ¿o no? No. No, ¿Quién no está en Santiago? yo estoy en Coyhaique. Yo estoy Diego en está en Concepción, Coyhaique. en Talcahuano. Concepción. Ok, Yo Melipilla. Melipilla. Ya. Vamos a partir por Santiago, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo en rojo Santiago. Santiago en este momento tiene 15 grados con 6 décimas, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo era el...? Bueno, estos son 1000 hectopascales. Y estos de acá son 900 hectopascales. Así que necesariamente tenemos que estar como entre medio, ¿sí? Porque Santiago está a 950 hectopascales de presión, usualmente. Y la temperatura en Santiago son 15,6 grados, ¿ya? Entonces, uno lee la temperatura así, ¿cierto? Así que Santiago está más o menos aquí, en el diagrama termodinámico. Ese punto es Santiago en presión y temperatura. Y entonces la pregunta ahora es, ¿a qué temperatura tenemos que bajar de manera isobárica para llegar a la temperatura de punto de rocío? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tengo otro dato, y el otro dato es el siguiente, que la humedad relativa en Santiago es del 65% en este momento, ¿ya? Fíjense que en el punto de acá yo puedo leer la humedad de saturación. Y la humedad de saturación se lee en esa línea punteada que está ahí, que tiene un 12 acá, un 10. La humedad de saturación en este momento en Santiago, de acuerdo al diagrama, está entre los 10 y los 12 grados, más tirado para los 12. ¿Ya? Supongamos que entonces R es igual a 11,5 gramos por kilogramo. Gramos por kilogramo. Y entonces, ¿cuánto vale ese es el R de saturación, ¿cierto? Estamos leyendo el R de saturación. ¿Cuánto vale R entonces? Bueno, R es aproximadamente igual a R sub S por H. ¿Sí? Así que si multiplicamos 11,5 por 0,65, ¿cuánto será eso? 11,5 por 0,65 nos da 7,5. Significa que nuestro punto de rocío lo vamos a alcanzar cuando lleguemos a la temperatura de 7,5 grados. ¿Por qué? Porque... No, nada que ver, nada que ver. No. No, nuestro R ahora es 7,5, ¿sí? Gramos por kilogramo. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos ahora es que empezamos a trasladarnos en el diagrama a una presión constante hasta que encontramos los 7,5 gramos por kilogramo y alcanzamos la saturación. Fíjense que aquí estamos en 8 y acá estamos en 6. Entre medio debe estar el 7, así que el 7,5 debe estar como por aquí. ¿Ya? Todo esto es gráfico, por lo tanto no es demasiado exacto, ¿ya? Pero es suficiente para una prueba en que uno ahora busca la temperatura y, curiosamente, da como 8 grados, ¿ya? Así que eso de ahí es la temperatura del punto de rocío de Santiago, son 8 grados Celsius. ¿Qué significa eso?
que si la temperatura bajara durante la noche a 8 grados Celsius, entonces uno esperaría que, por ejemplo, hubiera niebla o condensación en la medida en que la cantidad de la razón de mezcla se conserve durante la noche. ¿Sí? Miremos, ¿quién me dijo que estaba en Concepción? Yo. Javiera, ¿tú estás en Concepción? Ujú. Sí. Ya, Javiera, te va a tocar hacer Concepción. Entonces yo te voy a dar los datos de las estaciones, de la estación, cómo está la cosa en Concepción ahora mismo. ¿Cómo está Concepción ahora? ¿Está lloviendo o no? Sí, como hace 5 minutos ya estaba lloviendo. Sí, está... Bueno, de partida, si está lloviendo, ¿qué creen? Que va a estar... ¿Cómo va a ser la temperatura de punto rocío? ¿Parecida a la temperatura o distinta, muy distinta a la temperatura? Bueno, Concepción va a ser parecido, ¿cierto? Eso es lo que uno espera, que sea más o menos parecido. Aquí tenemos estaciones de la DMC, ustedes no las están viendo ahora porque no ven mi pantalla, pero yo voy a mirar Carriel Sur. Ya Carriel Sur está en este momento a 15 grados de temperatura, o sea, vamos a hacer Concepción en negro. Está a 15 grados. Concepción está a la altura del nivel del mar, ¿ya? Así que nos deberíamos poner por aquí. ¿Cierto? Esa es Concepción. Y la humedad relativa en Concepción está a un 86%, 0,86. Entonces leemos ahora el R de saturación. R de saturación es aproximadamente 10. Así que el R es fácil porque es 10 por 0,86, es 8,6. Nos movemos en el 8,6 acá, llegamos hasta por aquí y por lo tanto leemos luego la temperatura. La temperatura de punto de rocío en Concepción es como 12 grados. Esa es una manera de llegar a la saturación. Y lo que uno tendría que ver es si uno puede calcular analíticamente ahora y coincide ocupando la fórmula, por ejemplo, en vez de ocupar el diagrama. ¿Ya? Debiera ser reparecido. Así que A y B tienen valores, están dados en el Rogers-Sillao. A, B, epsilon tienen valores y por lo tanto uno debiera poder reemplazar la presión y la razón de mezcla y obtener la temperatura de punto de rocío con solamente esos dos datos. ¿Sí? ¿Por qué no depende de la temperatura? Porque básicamente la única forma en la que nosotros ocupamos la temperatura justamente es para calcular R. Ocupamos la temperatura y la humedad relativa para calcular R, pero ya con R ya sabemos cuál es la temperatura de punto de rocío. De hecho, la temperatura de punto de rocío es independiente de la temperatura, solo depende de R y de la presión. Ya como está explícito acá en la fórmula. Esta nueva manera de alcanzar la saturación, que no sé si la lograron entender bien de la lectura, es la segunda y es bien importante, ¿ya? Que se llama la temperatura de bulbo húmedo. ¿Alguien me quiere explicar en el micrófono la temperatura de bulbo húmedo? ¿Alguien se atreve? Es la temperatura a presión constante. A ver, no, es que mediante la evaporación se enfría el aire, pero variando la razón de mezcla. Y se llega a la saturación de esa forma. Exacto. Exacto. Fíjense que es una temperatura media extraña porque
es la temperatura que alcanza el aire cuando uno enfría el aire por evaporación hasta el punto en que se alcanza la saturación del aire y ahí ya no hay más enfriamiento porque no hay más evaporación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llamará la temperatura del bulbo húmedo? Porque a los termómetros le ponen un pañito húmedo para medirla. Ya, ¿y cómo se relaciona con la definición que acabamos de dar, Felipe? Que la temperatura que está midiendo es humedad relativa a 100%. Sí, pero no necesariamente, a ver, o sea, no necesariamente la humedad ambiental es 100%, ¿cierto? O sea, como la que se crea en el ambiente del pañito, me refiero. Exacto. Es la que se crea en el aire que está en contacto con el pañito húmedo, ¿sí? Entonces, eh, esto tiene, y aquí en el rollo si ya no está explicado demasiado bien, ya esto tiene su razón empírica, ¿cierto? Entonces, existe un instrumento que se llama el ciclómetro, que consiste en dos termómetros y que cuando se trata del ciclómetro, uno se llama el termómetro de bulbo seco y el otro se llama el termómetro de bulbo húmedo. Entonces el termómetro de bulbo húmedo viene como arropadito en una tela y esa tela tiene como un hilito así a un recipiente con agua, así que está siempre mojado. A esta tela, no sé, en español, en castellano castizo le llaman muselina, que se supone tiene que ser una tela absorbente de agua y que esté siempre mojada, que tenga como capilaridad, ¿sí? Y entonces lo que uno hace es que uno le hace pasar una corriente de aire a ese bulbo húmedo, bueno, y también al bulbo seco, ¿ya? Una corriente de aire, el aire ambiental tiene una cierta temperatura, ¿cierto? Y una cierta razón de mezcla. El aire ambiental tiene una cierta temperatura y una cierta razón de mezcla. El termómetro de bulbo seco va a medir exactamente la temperatura ambiental, ¿ya? Así que el termómetro de bulbo seco se llama de bulbo seco en el ciclómetro, pero en realidad es el termómetro nomás, ¿ya? Así que la temperatura de bulbo seco es la temperatura, ¿sí? Es la temperatura ambiental. Pero el termómetro de bulbo húmedo en general no va a medir la misma temperatura que el de bulbo seco. Ya, entonces, Amairani, ¿estás por ahí? Sí, ¿Cómo va a ser la temperatura del termómetro de bulbo seco comparado con la temperatura del termómetro de bulbo húmedo? más baja. Más baja va a ser, entonces esta se le llama T sub D y a esta uno le llama TW. Esta temperatura es más baja. ¿Y por qué es más baja, Amairani? Por la condensación que se está dando con la humedad del paño y el aire. Por la evaporación de la humedad del pañito, ¿cierto? Porque la evaporación ocurre en la medida en que las moléculas de aire, ¿cierto? Están pasando de estado líquido a vapor en el aire y le están pidiendo de alguna forma temperatura al paño, ¿ya? Y entonces al pedirle calor al paño, lo están enfriando y lo enfrían por debajo de la temperatura ambiental, ¿sí? Ya, entonces, la pregunta acá es,
¿Cómo se calcula entonces la temperatura de bulbo húmedo? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba? ¿Psicrómetro? El psicrómetro, sí. Gracias. El psicrómetro. Ya, y entonces, aquí lo que conviene es entender primero que es un proceso isobárico. Proceso isobárico. Porque no estamos cambiando la presión, ¿cierto? Para nada. Estamos en nuestro ambiente típico. Así que el cambio de calor va a ser el cambio de calor de el aire húmedo, ¿cierto? Que está dado por C sub P dt por 1 más 0,9 por R. Ya que era nuestra formulita esta en que estábamos ocupando el cambio de el calor específico a presión constante de la mezcla de aire húmedo, ¿sí? Y entonces nos imaginamos lo siguiente. Nos imaginamos que tenemos una cantidad de agua líquida, perdón, una cantidad de aire que es 1, ¿cierto? Un kilogramo de aire seco, más una cantidad R de humedad o de razón de mezcla. Y esa masa de agua, ¿cierto? Por dQ, el cambio de calor va a ser igual al calor de vaporización necesario para pasar de el R que tenemos en el aire a la saturación, ¿sí? Así que este cambio de calor en la masa de aire húmedo por la masa de aire húmedo, ¿cierto? Va a ser igual a menos L de vaporización, va a ser un calor negativo porque se lo estamos pidiendo al aire, multiplicado por el dr, que es ese cambio que no sabemos exactamente cuánto es, porque va a ser un cambio que va a ir de la razón de mezcla que hay en el ambiente a una razón de mezcla de saturación, a una nueva temperatura. ¿Ya? Si reemplazamos eso con la fórmula del dQ que tenemos originalmente, entonces tenemos que 1 más R por 1 más 0,9 por R por C sub P por dt es igual a menos L sub B por dr, ¿ya? O C sub P por dt es igual a menos L sub B, calor latente de vaporización, por dr por 1 partido por 1 más R por 1 partido por 1 más 0,9 por R. Aquí de nuevo ocupamos que 1 partido por 1 más R es como 1 menos R, ¿sí? Y 1 más 0,9 por R es como 1 menos 0,9 por R. Así que esto es igual, o aproximadamente igual, a menos L sub B por dr por 1 menos R por 1 menos 0,9 por R. ¿Sí? Si se fijan, esto es aproximadamente igual a un término cuadrático, que sería el R por 0,9 por R, que ese en general uno lo considera, menos R, menos 0,9 por R, y 1, y esto es simplemente L menos L sub B por dr por 1 menos 1,9 por R. ¿Ya? Que en general es razonablemente, y no sé para qué hicimos todo esto, pero así lo hace el Roger C. Yao, en general uno puede despreciar ese 1,9 por R, ¿ya? Porque es un número pequeño, y en general uno se puede quedar con esto, con que C sub P de T es aproximadamente igual a menos L sub B por dr. Por supuesto que esta ecuación hay que integrarla ahora, y entonces uno la integra entre C sub P de T entre la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura del ambiente, ¿sí? Y eso es igual a la integral de menos L sub B por dr entre el R de saturación y el R, ¿sí? Así que esto es C sub B por T menos TW
es igual a menos L sub B por R menos R sub S. El aire inicialmente está subsaturado, así que R es menor en general que R sub S, así que uno puede cambiar el signo acá a esto y le va a quedar a 1 que T menos TW va a ser igual a L sub B partido por C sub P dividido por R sub S, que es función de la presión y de la temperatura, a su vez de la temperatura de bulbo húmedo, ¿cierto? Menos R. Es una función implícita de la temperatura de bulbo húmedo. ¿Por qué? Porque la saturación, fíjense, el proceso de evaporación va a cambiar la temperatura del bulbo, ¿sí? Así que la saturación no va a ocurrir a la razón de mezcla del aire seco, ¿se entiende o no? Sino que va a ocurrir a la razón de mezcla, perdón, la saturación no va a ocurrir a la temperatura del aire seco, sino que va a ocurrir a la temperatura del bulbo húmedo, que es menor que la temperatura del aire seco. Así que es esa la saturación que importa, es la saturación a la temperatura del bulbo húmedo. ¿Se entiende eso o no? Levántenme la manito. Para eso sirve la cámara igual, que ustedes hagan así, y yo los veo y entonces cacho que están entendiendo. Y ahí veo al Pablo ahora, y también veo al Alejandro. Ya, pues entonces tenemos como una especie de fórmula implícita para la temperatura de bulbo húmedo ahí. ¿Ya? Que no queda muy claro cómo resolverlo, pero de todas formas, eso de ahí, ¿cierto? De nuevo, R sub S de P por la temperatura del bulbo húmedo es igual a epsilon por E sub S dividido por P, y eso es igual a epsilon partido por P por A por E elevado a menos B partido por la temperatura del bulbo húmedo. Así que puedo reemplazar eso ahí y despejar el T sub W y me quedo con un chorizo del tipo T sub W igual a T menos L sub B partido por C sub P por epsilon partido por P por A por E elevado a menos B partido por TW menos R. Ya que esto en realidad, fíjense que esto de aquí es R sub S. Así que esta es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué pasa con la temperatura de bulbo húmedo cuando la humedad relativa es del 100%? La temperatura equivalente. ¿Cómo, Felipe? Ah, no, Alejandro. Temperatura equivalente. Temperatura No. equivalente. Sí, pero más fácil que eso, Alejandro, más fácil. Supongamos que Bueno, que estoy en una... se supone que se condensa todo. Ujú. Supongamos que estoy en un ambiente con humedad relativa del 100% y ocupo mi ciclómetro para medir la temperatura de bulbo húmedo. ¿Cuánto debiera marcar el ciclómetro si es que estoy en una humedad del 100%? ¿Sería igual a la temperatura que mide el termómetro normal? Exacto. La temperatura de bulbo seco va a medir la misma temperatura que el bulbo húmedo, básicamente por lo siguiente, porque la evaporación no va a ocurrir, pues. ¿Ya? Hemos hablado de esto, ¿cierto? Hemos hablado de que la evaporación o que la saturación es un proceso de equilibrio. Entonces, cuando el aire está saturado, la cantidad de agua que pasa del pañito al aire va a ser exactamente igual a la cantidad de agua que pasa del aire al pañito. ¿Ya? En un caso, el agua se va a condensar y va a liberar calor latente. En el otro caso, el agua se va a evaporar y va a pedir calor latente de vaporización. Pero esos dos procesos son equivalentes. En un caso, el calor se entrega al bulbo, en el otro caso, el bulbo le entrega calor al ambiente, y por lo tanto se neutralizan
y no hay efectivamente un cambio de temperatura ni un cambio de evaporación. Ahora, este concepto del enfriamiento evaporativo es súper importante porque es finalmente la manera en cómo los mamíferos, ¿cierto?, resistimos las temperaturas altas, ¿ya? Los mamíferos, si nosotros corremos a todo sol, a pleno sol, empezamos a sudar, y el sudor finalmente lo que hace es que se pega en los pelos, ¿cierto? Y uno empieza a evaporar el sudor. Y eso lo ocupa el cuerpo como una manera de enfriarnos, ¿sí? Se entiende que ese es un mecanismo de enfriamiento, que es el mecanismo de enfriamiento de los mamíferos. Y aquí viene algo interesante, y es lo siguiente, que cuando uno, por ejemplo, mira el cambio climático, y ahí uno dice, ok, cambio climático va a aumentar la temperatura del planeta como en 10 grados o 15 grados, y entonces ese es un escenario extremo, en donde, por ejemplo, uno saca todo el petróleo que existe y lo quema. ¿Ya? Si uno saca todo el petróleo, todo el carbón, todos los combustibles fósiles y los quema, hay un escenario extremo en donde la temperatura del planeta sube como 10 o 12 grados. ¿Ya? En esa circunstancia, piensen, tenemos una nueva temperatura promedio del planeta de 27 grados, ¿ya? Temperatura promedio, o sea, van a haber lugares con 40 grados de temperatura. ¿Ya? Ahí empiezan a pasar cosas raras y empieza a pasar que el planeta se vuelve inhabitable, ¿sí? O partes del planeta se vuelven inhabitables. ¿Qué significa que el planeta se vuelva inhabitable? Significa básicamente, ¿cuál podría ser una condición para que el planeta se vuelva inhabitable? Inhabitable por el ser humano, digo. Uno se puede imaginar muchas cosas, ya se puede imaginar, están lloviendo piedras de granizo todo el tiempo, ya, no sé, catástrofe del tipo así, de unas películas gore de Hollywood, como que están cayendo tiburones del cielo, pero imagínense algo más sencillo, como, ¿cuál es una condición mínima para poder habitar un lugar? Ya, tener agua, ok, ya, supongamos que tenemos harta agua, porque además el planeta va a estar 12 grados más cálido, así que va a haber mucha lluvia, porque va a estar súper húmedo, de hecho. Así que agua no va a faltar. ¿Cuál es el límite para los mamíferos que se estaría rompiendo en un planeta con 10 grados más? ¿Qué creen ustedes que deja de ser posible para los seres humanos? Déjenme probar con esto. ¿Alguno de ustedes ha visto el fútbol? Como el soccer, la pelota, ¿sí? Y las eliminatorias sudamericanas, por ejemplo. Ya ustedes se dan cuenta que los países tratan como de sacar ventaja de ciertas condiciones extremas. Bolivia, por ejemplo, juega sus partidos en La Paz, donde hay poco oxígeno. Ya los juega a 4.500 metros. Ustedes ya pueden calcular, ¿cierto? P igual a P0 por E elevado a menos Z partido por H. Pueden calcular incluso cuánto oxígeno hay. Pueden incluso calcular a qué temperatura hierve el agua en La Paz, ¿ya? Si es que lo piensan un poco. La temperatura a la que hierve el agua en La Paz es la temperatura a la cual la presión de vapor de saturación es igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Ya eso ocurre a los 100 grados a 1003 hectopascales, pero ocurre a menos temperatura a medida que uno va subiendo. Ya, pero yo no les quería hablar de Bolivia, sino que les quería hablar de Colombia. ¿Qué hacen los colombianos cuando juegan con Chile? ¿Dónde juegan? Le ponen Barranquilla, ¿no? calor. ¿En qué parte juegan los colombianos contra Chile? Barranquilla, ¿no? En Barranquillas, ¿ya? Pero ¿y Zona cuál muy es? O cálida. sea, claro, es una zona muy cálida y a nivel del mar, ¿cierto? En general, uno piensa en Colombia y el mito es que es un país cálido, pero en realidad Bogotá está a altura, ¿cierto? Bogotá, no sé, está sobre los 3.000 metros
es una ciudad relativamente fría, es una ciudad templada, no es una ciudad cálida, ¿sí? Pero Barranquillas es una ciudad extremadamente cálida porque está a nivel del mar, está cerca del Ecuador, aguas cálidas, temperaturas cálidas. Eso hace que la temperatura sea muy alta, pero ese no es el problema. El problema es que la temperatura de bulbo húmedo es muy alta, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, ¿por qué los colombianos juegan en Barranquillas? La respuesta de nosotros desde la meteorología no es la temperatura, es la combinación entre la temperatura y la humedad. Entonces es la temperatura de bulbo húmedo. Es esta temperatura que acabamos de ver la que explica por qué juegan ahí. Ahora, vuelvo a mi pregunta original. ¿Qué pasa cuando uno sube la temperatura del planeta en 10 o 12 grados? ¿Qué es lo que empieza a pasar? No, espérate. Lo que empieza a pasar es que la temperatura de bulbo húmedo empieza a estar por sobre lo que los seres humanos podemos aguantar. ¿Ya? Entonces yo no sé si ustedes les ha tocado estar en una ciudad así como Barranquilla, o en una ciudad como Buenos Aires en el verano, por ejemplo, o en un lugar tropical con humedad. ¿Ya? No sé, les ha tocado, ¿no? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Yo una vez estuve en Rurrenabeque, en la selva amazónica en Bolivia, con mucha humedad. Ya. Y con calor igual. Bueno, entonces, para hacerle el cuento corto, ya, porque se nos está acabando el tiempo, hay varias investigaciones respecto de la habitabilidad del planeta, ya, que sitúan el límite de la habitabilidad está en realidad dado por la temperatura de bulbo húmedo. Ese es el límite de la habitabilidad. Y el límite de la habitabilidad es cuando la temperatura de bulbo húmedo alcanza los 35 grados Celsius. ¿Ya? La temperatura de bulbo húmedo no puede ser más que 35 grados Celsius, porque a esa temperatura y superiores, ¿ya? El cuerpo no es capaz de enfriarse bajo condiciones, por ejemplo, normales de cualquier trabajo físico. Y estoy hablando de cualquier trabajo físico. O sea, caminar significa llevar el cuerpo a temperaturas por sobre los 37 grados, ¿sí? Y entonces uno genera un shock térmico y se muere. Ya, ese es el problema. Entonces el planeta se vuelve inhabitable desde el punto de vista de que no es posible estar a la intemperie haciendo ninguna actividad física a esas temperaturas de bulbo húmedo. Ahora, ¿cuál es la temperatura de bulbo húmedo, por ejemplo, en Santiago cuando hacen 35 grados Celsius? Es súper baja, ¿ya? Porque la temperatura de Santiago cuando hacen 35 grados Celsius, la humedad relativa es como del 20%, o del 15% incluso puede ser. Entonces, cuando uno pone un termómetro de bulbo húmedo, al lado de este termómetro de bulbo seco de 35 grados, la evaporación es sumamente eficiente y efectiva en bajar la temperatura, y eso quiere decir que también el cuerpo humano es capaz de sudar tranquilamente en Santiago y refrescarse, ¿sí? Y por lo tanto, temperaturas de 35, 40, 45, hasta 50 grados son aguantables cuando la humedad es baja, ¿sí? Pero, al mismo tiempo, temperaturas de 30 grados, por ejemplo, con humedades del orden del 70-80% son prácticamente inaguantables. Entonces, cuando uno compara, cuando uno dice, uy, pero hicieron 40 grados en Chillán o 40 grados en... Sí, pero son 40 grados con una humedad relativa baja, y eso significa que es una temperatura alta, pero que está lejos del límite de la habitabilidad. Mientras que en Buenos Aires, con 36 grados y con 60% de humedad o con 70%, es bastante invivible, ¿sí? No es posible estar tranquilo en una ciudad con esa temperatura y esa humedad, ¿ya? Se vuelve como imposible hacer cualquier esfuerzo físico, por ejemplo, mayor, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, que se suspenden los partidos.
Me acuerdo de un partido de Chile, el último creo, el último de la eliminatoria en Colombia, que fue horriblemente malo, no sé si se acuerdan, que ni siquiera los colombianos estaban jugando bien, porque ni siquiera ellos podían aguantar el calor y la humedad. O sea, que se supone que están un poco más acostumbrados, era bastante inhumano y nadie podía correr y nadie podía caminar, básicamente. Ya, así que, sí. Entiendo súper bien como los ejemplos del proceso de evaporación, como de quitar calor, pero me cuesta entenderlo como gráficamente a través de cómo lo explica el Joules y cómo funciona la parcela de aire, como que dice que se evapora aire hacia la parcela, pero no entiendo cómo funcionaría eso porque se supone que en la parcela solamente hay como vapor de agua, pues como de dónde sale esa agua líquida que se evapora y asumo que se va para afuera, pero si podría explicar un poco más gráficamente cómo esa evaporación en la parcela. Ah, sí, pues lo que sucede es que inicialmente uno tiene el bulbo, ¿cierto? Y uno tiene la telita, sí, como húmeda. Si uno hace un zoom acá, uno ve la superficie del bulbo, está la tela, pero eso está mojado, tiene agua. Entonces, la evaporación, el aire no está saturado, el aire lejos del bulbo, aire lejos del bulbo, tiene una humedad relativa menor a 1, ¿cierto? O sea, menor al 100%, lo estoy expresando como una fracción aquí, no como un porcentaje. Por lo tanto, R es mucho menor que el R de saturación a la temperatura seca. ¿Sí? Llamémosle, no le llamemos D porque esa es nuestra temperatura de rocío y va a quedar súper confuso, pero a la temperatura seca. Pero el aire cerca del bulbo, como se está evaporando agua, hay un flujo de humedad acá, ¿sí? Que después se va difundiendo hacia afuera. ¿Ya? Aquí ya el aire está bien mezclado, pero cerca del bulbo, el aire efectivamente está, R es igual a la R de saturación, a la presión y a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Y por qué la temperatura de bulbo húmedo? Porque este proceso de evaporación necesariamente está pasando una cantidad de agua desde el estado líquido al estado gaseoso. ¿Cuánta agua? Lo suficiente como para que este R de acá se transforme en R sub S. O sea, la cantidad de calor que estoy generando acá es L sub B por R sub S menos R. Por cada unidad, por cada kilogramo de aire, ¿cierto? Estoy generando esa cantidad de calor. Porque esta es la humedad necesaria para llevar a la saturación a este aire que está cerca del bulbo. Ahora, ¿por qué se satura el aire cerca del bulbo húmedo? Porque todo el tiempo estoy rellenando el agua, ¿sí? Porque tengo un recipiente. El pañito nunca se seca, siempre está húmedo. Entonces, como el pañito siempre está húmedo, siempre hay suficiente agua para que este proceso continúe y cerca del bulbo, el aire está efectivamente saturado. Entonces, por un lado, el aire está saturado cerca del bulbo, pero por otro lado, la evaporación continuamente está sacándole calor al bulbo, de tal forma de mantenerlo más frío que la temperatura ambiente que trata de calentar el bulbo por el otro lado, ¿sí? Porque el bulbo va a tratar, obviamente está circulando aire acá, ¿ya? Alrededor del ciclómetro, está circulando aire, así que la temperatura externa, que es mayor a la temperatura del bulbo húmedo, trata de hacer esto, pero por otro lado, la evaporación equilibra el proceso y en el equilibrio, ¿cierto? Yo trato de calentar el bulbo, no puedo, trato de secar el bulbo, no puedo. No puedo calentar el bulbo porque siempre hay evaporación. No puedo secar el bulbo porque no se acaba el agua de acá. Ya, ahí se podría acabar el agua y ahí sí secaría el bulbo. Si que se seca el pañito, se empieza a secar, ya no va a medir como el bulbo húmedo. Por eso que tiene que estar húmedo. ¿Se entiende más, Felipe, o no?
Sí, pero sigo sin entender dónde estaría la parcela de aire que estamos ejemplificando en este ejemplo. Entiendo el bulbo. Mi problema Ya, es con la parcela. ojo que la temperatura de bulbo húmedo no la estamos mirando en el diagrama, ¿cierto? ¿Sí? Sí, cacho que no se La ejemplifica, pero temperatura de bulbo húmedo estamos calculando nomás. La parcela de aire está aquí. Está aquí, Felipe. ¿Sí? Pero, claro, es cierto que la parcela de aire está acá. Y esa parcela de aire tiene una temperatura T sub W, que es la misma temperatura del bulbo húmedo, porque está suficientemente cerca del bulbo húmedo, y tiene una razón de mezcla R sub R es R sub S de P de TW. ¿Ya? ¿De qué depende T sub W? Depende de la temperatura y depende de la temperatura y la razón de mezcla del aire externo, ¿sí? De la parcela de acá. O sea, es la parcela de acá que tiene un TW igual a esto, pero ese TW se calculando la temperatura que alcanzaría el bulbo que está en contacto con el aire a temperatura T y a razón de mezcla R, y que está suficientemente húmedo para que la evaporación equilibre esa temperatura y esa razón de mezcla. ya, entiendo. Entonces, sí, es la temperatura de bulbo húmedo de la parcela que está acá. Pero es que la temperatura de bulbo húmedo no tiene que ver nada físico con la parcela en sí, sino que la relación física de la temperatura de bulbo húmedo es con la parcela que está pegadita al bulbo. ¿Ya? Esta relación con esta parcela es indirecta. Y es que si por ejemplo, resulta que R es la razón de mezcla de saturación, o sea que la humedad relativa es del 100%, entonces no hay ninguna evaporación posible, ¿sí? Porque es como les digo, el flujo neto de moléculas de agua va a ser cero, porque va a haber un flujo hacia el aire, pero también va a haber un flujo de vuelta, de condensación, y van a estar los dos flujos en equilibrio. No va a haber ni enfriamiento ni calentamiento del bulbo. Por lo tanto, la temperatura del bulbo va a ser exactamente la temperatura del ambiente. La humedad, la razón de mezcla de saturación va a ser exactamente la razón de mezcla de saturación del ambiente. Y en el caso en que la humedad relativa entonces es 1, la temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Ya? Les quiero mostrar una última cosa que se llama Psychrometrics en Wolfram Alpha. Yo lo encuentro bastante útil. Porque básicamente uno se puede construir esta cuestión en la casa y me dan ganas de que lo hagan. Aunque no estoy seguro cómo les podría pedir que se consiguieran termómetros ahora en pandemia. No todos, algunos están todavía en... Fíjense que si uno pone aquí en Wolfram Alpha, pone Psychrometric, ya que significaría psicometría, uno puede ingresar acá datos de la temperatura del bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Y la presión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner la presión de Santiago, 0,95 bar. Ya voy a poner que la temperatura de bulbo seco es la temperatura que tenemos ahora, 15,6. Y me voy a tirar un carril con la temperatura de bulbo seco, ya de que está un poquito más baja, que son 13 grados. ¿Ya? Y cuando uno hace eso, calcula un montón de los parámetros que hemos estado discutiendo. Y entonces, por ejemplo, calcula la temperatura de punto de rocío, calcula la humedad relativa, calcula la humedad absoluta, calcula la humedad específica, calcula la velocidad del sonido, la capacidad calórica, C sub P, C sub B, la viscosidad, etc. Calcula todo. ¿Ya? Entonces, lo que yo he hecho otras veces es que yo he comprado dos termómetros, ¿ya?
los he puesto como en unas mangueras así que son como transparentes. Y he comprado también un ventilador de computador, bastante barato todo. Le hago así como con tela a un bulbo húmedo. Y con el ventilador del computador logro hacer un ciclómetro con estos dos termómetros, leer la temperatura en uno, leer la temperatura en el otro y puedo calcular la humedad relativa. Y a partir de la humedad relativa puedo calcular todo lo demás, ¿cierto? Puedo calcular la humedad específica, la razón de mezcla, la temperatura de punto rocío, etc. Todos están relacionados unos con otros. Así que la temperatura de bulbo húmedo es suficientemente importante porque es una manera, tiene un significado por un lado conceptual, práctico, súper importante que tiene que ver con la biología, ¿cierto? Con el metabolismo, pero por otro lado es un concepto súper aplicado porque es fácil de medir la temperatura de bulbo húmedo. Así que eso. Es bien favorito la temperatura de bulbo húmedo de mí. O sea, yo lo encuentro como una de mis variables favoritas. Si es que se puede decir eso. Si es que lo puedo decir acá sin que ustedes me hagan bullying o algo así.